Muy bien, pues ya estamos transmitiendo aquí en Facebook. Bienvenidos todos. Bienvenida Erika, bienvenido Alex. Gracias a Eli, Connie, Gamaliel y Reina que se conectaron desde temprano. Ya estamos transmitiendo también en Facebook. Voy a tratar de conectarme aquí con esta tecnología para empezar a ver los mensajes que nos vayan llegando y estar ahí al pendiente de sus comentarios. Y bueno, pues mientras, ¿cómo les ha ido Alex y Erika? ¿Cómo les está yendo? ¿Cómo les va esta semana? Pues estamos Erika, aquí. si quieres. Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto saludarlos y darles a todos la bienvenida. Y pues, ¿cómo estamos? Pues estamos todos aquí surfeando esta situación que nos tiene alertas en todo momento, ¿no? Distintas informaciones por todas partes, no nada más el COVID. Son muchos tiempo y bueno, ahí vamos navegando este camino lleno de sorpresas, inesperadas. Es como adaptarnos a lo sorpresivo y a lo inesperado momento a momento. Entonces, pues más bien ahí vamos. A veces con mucho ánimo y a veces cuesta trabajo, como todos. Claro. ¿Y tú, Alex, cómo te está yendo? Cuéntame. Hola. Hola a todos, ¿qué tal? Siempre he pensado que está yendo bien, y lo digo en términos de que la vida yo lo tomo como un reto. Y hoy en la mañana estaba pensando que el mundo ha cambiado, entonces es adaptarnos a él, y no es que sea un positivo empedernido, sino lo que trato es de que es divertido en cierta manera, como adaptarme a un mundo nuevo, como que siempre vemos en las películas que el futuro alcanza las personas o que viajan al futuro. Nosotros nos alcanzó y es un mundo en el cual ya todo es virtual, económicamente hay cambios, las formas hay que trabajar diferente en los negocios. Entonces, es retador, es una oportunidad enorme, generan muchas emociones, es como bien dice Erika, estamos arriba y abajo, es muchas sorpresas, pero al final de cuentas, viendo la fotografía completa, es algo único en la vida, retador, y bueno, pues en mi caso yo lo veo como algo que hay que encontrarle la manera en el proceso, pues disfrutarlo, divertirnos, pues no queda de otra. Claro. Y está padre porque realmente como lo que nosotros sentimos, pues nosotros podemos decidir, ¿no? Qué sentir, aunque a veces nos cueste cierto trabajo, incluso teniendo toda la información o el estudio que tenemos de inteligencia emocional y de neurociencia, de todas maneras tampoco somos infalibles, ¿no? Entonces, queremos como administrar correctamente esas emociones y verlo lo más positivo posible. Y está padre, la verdad es que hace unos momentos estaba yo viendo ahí un reportaje de cómo va a estar la situación económica. Se te escucha poco, Felipe. Gracias. Gracias, Connie. Entonces, estábamos platicando hace unos momentos sobre cómo esto va cambiando toda la política y toda la economía, y realmente nosotros tenemos la opción de definir cómo nos queremos sentir, aunque no siempre es. A ver, déjame intentar algo diferente. Ahí se escucha. Sí, es perfecto. Mejor. Ok. Pero bueno, entonces, pues nosotros tenemos la opción de definir cómo es que nos queremos sentir. Y por eso es importante, o por eso quisimos abrir este espacio para que pues la gente nos platique también cómo se está sintiendo
al respecto de todo lo que está sucediendo. Es un cambio que está afectando a todo el mundo. Y lo que queremos aquí en este espacio es platicar un poco de las emociones, de cómo las emociones funcionan, de cómo nos ayudan o cómo a lo mejor nos detienen. Y hoy, para empezar, decidimos hablar de una emoción súper primaria, ¿no? O sea, es como la primera emoción, ¿no? Que es el miedo, ¿no? El miedo es una emoción que fue inculcada en nosotros para sobrevivir, ¿no? Tenemos una reacción inminente al miedo y 80% de nuestro enfoque normalmente está buscando cuáles son las posibilidades de error que tenemos para no fallar. Y en ese 80% nos acabamos perdiendo el otro 20%, que son las posibilidades de éxito, que son las victorias que hemos tenido, las cosas que nos impulsan. Y eso es lo que queríamos platicar con ustedes hoy. Y yo quería empezar con platicándoles cómo ha sido mi experiencia en la vida con el miedo. Para los que no saben, yo jugué fútbol americano 11 años prácticamente. Y mido menos de 1,70, ¿no? Para empezar. Entonces, toda mi vida tuve mucho miedo de jugar ese deporte. Pero hubo un día que fue el primer día que vencí el miedo, ¿no? Había un ejercicio muy interesante que eran luchas, ¿no? Te ponían 2 jugadores, uno frente al otro, a unos 4 metros de distancia, o sea, lejísimos. Entonces, pues tenía que uno ir a golpear al otro y tenían que tirarlo al suelo, obviamente el que estuviera más fuerte, ¿no? Tiraba al otro al suelo, y ya tirado en el suelo había que agandallarlo, ¿no? Así me enseñaron a mí, ¿no? Y entonces decía, no, que no me toque, que no me toque. No, ya me va a tocar. Y bueno, no había forma, a todos nos tenía que tocar. Y entonces ese día me acuerdo que dice el coach, a ver, Felipe, Cometa me decían en esa época, Cometa, vas con el perrillo. O sea, imagínate, ¿no? El perrillo. Y decía, no puede ser. No sabes el miedo que tenía de enfrentar al perrillo, porque era uno de los preferidos del coach. La verdad es que sí era un perro jugando. Y bueno, pues me tocó a mí. Y entonces me acuerdo muy bien cómo tenerlo enfrente y el miedo que tenía de enfrentarlo. Y el miedo que tenía de que él me lastimara, ¿no? Y entonces, pues simplemente esperé como el silbatazo del coach y ya estaba yo muy preparado, ¿no? Las manos me sudaban y estaba como muy atento. Y suena el silbatazo del coach y yo no recuerdo qué pasó, solo lo siguiente que me acuerdo es que estaba yo encima del perrillo dándole de cascazos. No sé cómo lo hice, pero sé que fue el miedo el que me llevó a hacerlo. Hoy lo sé, ¿no? Viéndolo en retrospectiva. En ese momento, pues yo me sentía, wow, pude vencer al perrillo, ¿no? Y el perrillo obviamente nunca más se me volvió a poner enfrente como de manera retadora. Y durante 11 años jugué ese deporte con miedo. Nunca bajé la guardia, porque yo sabía que siendo una persona de menos de 1,70, para no entrar en detalles, ¿no? Lo más que llegué a pesar jugando era 68 kilos. Si yo tenía que enfrentar a una persona del tamaño de Alex, lo cual lo hacía muy seguido, no podía hacerlo despacito, no podía hacerlo con fallas de atención, porque seguramente me iba a ir muy mal. Entonces el miedo me llevó a prepararme, me llevó a hacer todo siempre lo mejor posible en el deporte, aunque sea, ¿no? Y me llevó a siempre enfrentar las cosas como vienen.
Y así, aunque tuviera enfrente a una persona de 1,90 de estatura y 120, 130 kilos encima, yo no veía eso. Simplemente veía un objetivo que yo tenía, que era ir a derribar al que traía el balón. Era linebacker, era defensivo. Entonces, ese miedo me llevó a crecer mucho en el deporte. Y después, conforme fue pasando el tiempo, pues tuve la oportunidad de enseñarle a los niños y luego a adultos a cómo enfrentar esos miedos, ¿no? Y fue una experiencia muy padre. Y luego, bueno, ¿y eso cómo lo aplico hoy en día? Y entonces, realmente, hace como 3 años, 2 años y medio más o menos, me invitaron a dar una conferencia. Y la verdad es que siempre me ha gustado estar enfrente del público. Estar enfrente del público para mí no es como, que no es algo que me dé miedo, ¿no? Pero luego me dijeron, oye, es que van a haber 400 personas. Y entonces dije, espérame, nunca lo he hecho, nunca he estado enfrente de 400 personas. Obviamente dije, es que no les puedo fallar, hay 400 personas esperando a recibir un mensaje que a lo mejor les puede cambiar la vida. Y ayer, en la reunión que tenemos diaria, tuvimos una persona que estuvo en esa conferencia y ayer me dijo, oye, esa conferencia me cambió la vida, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Pues me preparé mejor. Entonces entré a un curso de oratoria y en el curso de oratoria preparé lo que iba a decir en ese momento. Y así como eso, pues hay muchos ejemplos que me ha llevado a enfrentar el miedo en diferentes situaciones. Y hace un momento estaba platicando con Erika antes de que entraran los demás y pues estaba limpiando como mis tarjetas de presentación y todas esas tarjetas de presentación son mías, ¿no? De todas las veces que lo he intentado, ¿no? De diferentes temas, de consultoría, de agencia de viajes, no tienen idea. Lo he intentado muchas veces y he tenido que iniciar y reiniciar muchas veces. Y lo que puedo decirles es que afortunadamente tengo el soporte y la paciencia de mi familia para seguir intentándolo siempre una vez más. Y ahora, pues es una vez más, ¿no? Una vez más, el mundo cambió y una vez más necesito enfrentar lo que viene, ¿no? Entonces, para mí, el miedo me ha ayudado mucho y espero que esta vez no sea la excepción. Y bueno, ¿cómo ven? ¿Qué tal, Erika? Eso no lo sabían ninguno de ustedes, ¿eh? Bueno, hay cosas en las que nos estamos conociendo, pero dices algo que de verdad me gusta, porque generalmente, bueno, este miedo es una emoción primaria, es una emoción a la que generalmente le damos la vuelta porque resulta muy incómoda. Y de repente, esta historia que platicas pudiera sugerir que el miedo ha sido tu amigo, ¿de acuerdo? Y entonces es como ver un poquito la emoción desde otro lado. Si es una emoción que está diseñada para ayudarnos a sobrevivir, entonces es nuestro amigo. Y es un amigo que, como al principio dijo Alejandro, hace que nos mantengamos alertas. Y además, pues es principio de sobrevivencia. Por ahí hay quien cree, bueno, a mí me enseñaron en la primaria, ¿no? Que Darwin decía que el que sobrevivía era el más fuerte, ¿no? Ese era como el principio, la ley del más fuerte. Y ya lo había dicho incluso Alejandro en la introducción a este espacio que hemos diseñado más que nada para compartir, para poder hablar de lo que nos está pasando a todos y poner esa voz afuera y poder aclararnos a través de nuestro propio discurso, o sea, no nada más el de nosotros tres, sino el de todos. Ya decía, el que se adapta es el que sobrevive, ¿no? Y el miedo nos ayuda a ponernos alertas. Y entonces cuando dejamos de tenerle miedo al miedo y lo empezamos a reconocer en nuestra historia de vida como ese amigo que nos ayudó a ponernos alerta,
Entonces decimos, ay, bendito miedo, qué bueno que estás aquí, ¿no? Qué bueno que me estás poniendo en esta situación, porque ¿qué me estás diciendo? Me estás diciendo que hay una serie de cosas, si no seríamos temerarios, ¿no? Hay una serie de cosas a las que les tengo que poner atención y tengo que escucharte de alguna manera. ¿De acuerdo? Además, a veces confundimos el miedo con ansiedad, con preocupación, con otro tipo de emociones, ¿no? Entonces estamos ansiosos por algo que no amenaza nuestra vida, pero nos tiene ansiosos y lo interpretamos como miedo. O estamos preocupados, que de alguna manera es como tener un prejuicio antes de que algo suceda y también lo interpretamos como miedo, ¿no? Entonces, como a veces tenemos que, como que, bueno, al menos a mí lo que me ha servido es como poner una pausa que ahorita está muy obligada, poner una pausa, pero ir hacia adentro y dejar de pensar un poquito. A mí me ha ayudado como, bueno, sabes que nosotros trabajamos esto de HeartMath y todos estos protocolos donde parte de las técnicas es ir al corazón para, entre otras cosas, distanciarnos del ruido mental. Y a mí me ayuda, y me ayuda incluso a conectar hasta con partes filosóficas de lo que está sucediendo, ¿no? Vamos, es una oportunidad que nos va a obligar a sacar de dentro de nosotros recursos que ni siquiera conocemos tal vez. O nos va a llevar a desarrollar cosas que habíamos estado postergando y que ahora no nos queda otro remedio. Entonces, sí, es una oportunidad enorme sin descartar todo el dolor que a veces tenemos que caminar, o las pérdidas, o los riesgos, ¿no? Pero bueno, pues eso es un poquito lo que pienso y te agradezco porque sí, o sea, el miedo es un gran amigo, Claro. ¿no, Alex? Sí, claro, claro. Gracias. Escuchándolos a los dos, me viene a la mente de qué es el miedo y de dónde viene el miedo. Creo que eso es algo de lo principal que podemos partir. Ujú. Y tiene muchas definiciones, pero el miedo, una muy buena que me gusta es la anticipación del dolor. Estás anticipando a que algo suceda. Entonces, te previenes, el miedo, escuchas un ruido, entonces pues saltas, ¿no? Y viene eso desde, pues, cuando éramos nosotros muy primitivos, que escuchábamos algo y no voy a ser un tigre que nos quiere comer o algo así. Ahora, pues bueno, nos prevenimos. Es una anticipación al dolor. ¿Y qué tan, de dónde viene la segunda parte? ¿De dónde viene el miedo? Yo que soy especialista en comportamiento humano, les digo que de las emociones que nos mueven más a la acción es el miedo. Les voy a poner un ejemplo muy rápido. ¿Por qué compramos lo que compramos? ¿Por qué actuamos como hacemos? Yo lo veo y pues, no tengo 20 años, pero me he visto desde de mezclilla, mi corte de cabello. Entonces, cuando yo me investigo a mí mismo, es que yo tengo miedo a envejecer. Entonces, lo que me mueve a mí es vestirme así, comprar ropa de esta forma. Y hay gente que le da miedo a otras cosas, ¿no? Entonces, cuando tienes miedo, a veces la gente compra mucho seguro de vida. Eh, pero bueno, nos induce a la acción el miedo. Y es entender que uno de nuestros más grandes motores siempre es eso. En lo personal, y como es en esta plática, lo que busco no es dar miedo, sino quitar el miedo. Y eso nos mueve también a la acción. Y ahora, siguiendo este tema de reflexiones, pues, ¿de dónde viene? ¿O real? ¿El miedo es real? ¿Nos va a pasar eso? Y cada quien entiende su realidad, pero nosotros como vemos el mundo no es como es, sino como somos. Déjenme explicarlos esto. Es que nosotros tenemos ciertas experiencias en la vida, en las cuales posiblemente nosotros imaginemos si es que hay una persona que tuvo una experiencia difícil económicamente en su vida, en la cual se repite ahora, ¿no? Donde a lo mejor no tiene trabajo o no hay una estabilidad. Entonces, lo que hace es que nuestra experiencia nos marca la realidad que vivimos. Imaginemos que nosotros de pequeños sufrimos que hacía falta de dinero en la casa, crecimos batallándole,
la gente nos decía que el dinero no crece en los árboles, que es muy difícil, que hay que trabajar máximo o por promedio 12 horas al día para poder salir adelante. Entonces, estas creencias es de tengo que batallar y mi forma de realidad es decir, difícil, ahora está muy difícil y tengo mucho miedo. Imaginemos si lo tuviste al revés, donde tus papás dijeron, pues el dinero es fácil, sabemos cómo hacerlo. Y hay una oportunidad ahora en las crisis, por supuesto, y nos hemos aprovechado los momentos en los cuales existen oportunidades grandes, donde pocos lo ven, y pues, hemos incrementado la riqueza. Entonces, sí, no tenemos esa angustia. El miedo viene también por ahí. Lo que hace nuestro cerebro es que no solamente tenemos miedo de este momento, sino nosotros hacemos conciencia y se llama memoria del futuro. Lo que dice Antonio Damasio es que nuestro cerebro es tan rápido que nosotros lo definimos como intuición, pero hace una extracción de todas nuestras experiencias similares a las que estamos viviendo actualmente y proyecta el escenario que podemos vivir. Entonces, esa memoria del futuro nos hace tener miedo, nos hace ver una realidad. El miedo viene, ¿no? ¿Cuál es la realidad que vivimos? No trato de disminuir lo que está sucediendo actualmente, no trato de disminuir nada, sino simplemente es, todos tenemos una realidad y unas situaciones que estamos viviendo, pero todos tenemos una situación común que vivimos. ¿Cómo vemos esa realidad? Es diferente. Y el objetivo también de los que estamos aquí es que nos pudieran compartir qué es lo que sienten, qué es lo que pasa, qué es lo que tienen actualmente. Muchas personas con las que he hablado se sienten agobiadas o se sienten bloqueadas por esos sentimientos de frustración, de miedo. Y lo que ayer hablaba con uno de mis clientes que me decía que la veía muy complicada, y es que cuando hablaba conmigo, cuando hablaba con los demás, se notaba su miedo, se notaba su temor y su necesidad económica de vender. Entonces, pues, lo primero que genera es un rechazo. Cuando alguien está derrotado, tienes entrada ese sentimiento de que no lo va a hacer muy bien, ¿no? Entonces, el hecho de estar aquí es, ustedes también puedan compartirnos qué es lo que tienen, qué es lo que sienten. Y lo mismo que yo digo siempre es que yo no soy quien da consejos y no creo que nosotros no somos para solucionarlo, sino que pensamos que todos tienen la respuesta, solo que a veces las emociones nos generan unas condiciones donde no podemos decidir correctamente y nuestro trabajo es que somos expertos en emociones, somos expertos en comportamiento humano, que podemos orientar para que puedan tomar esa decisión, desbloquearse y que en algún momento liberar esa tensión. Y ustedes mismos encontrarán la respuesta. Excelente, perdón, excelente, Alex. Sí, pues justamente ese es el objetivo y lo que nos has dado pauta, Alex, y te agradezco para que la gente que está online aquí conectada en el Zoom o la gente que está en el Facebook, si quiere hacernos alguna pregunta o algún comentario, pues está abierto. Este es un foro en el que realmente lo que queremos es compartir un poco de nuestras ideas, de la información que nosotros tenemos o el conocimiento, del poco conocimiento que a lo mejor tenemos, y que ustedes nos digan cómo están viviendo ustedes ese miedo. Vamos a ver si hay alguien por ahí que levanta la mano. Ahora sí que no tengan miedo de participar. Mi estimado. Adelante, Gamaliel. Oye, un gustazo en escucharte. Gracias por estar aquí. No, ¿de qué? Mira, me presento, ahí soy Gamaliel Carrillo. Por ahí conozco a Felipe desde hace toda la vida. Jugamos juntos, fútbol americano. Luego nos
nos distanciamos por situaciones de la vida y bueno, yo agradezco la invitación para escuchar esta plática. Quiero platicarles así rápido. Me queda claro cómo razonan ustedes el miedo, cómo lo enfocan basado en sentimientos y como una parte de la preparación para evitar un dolor y pues prepararse mejor para evitar esos miedos, ¿no? Pero hay otra parte importante que muchos utilizamos, lo he utilizado, utilizar el miedo como parte del control, ¿no? Parte del control no para mí, parte del control para controlar a la gente y la situación, ¿no? Entonces, pues yo tuve una experiencia importante en el ejército. Entonces, pues para nosotros el miedo básicamente era un estatus de supervivencia, ¿no? Y de poder reaccionar adecuadamente ante situaciones complicadas. Pero más allá de eso, nuestros entrenamientos eran enfocados bajo el temor, eran enfocados bajo el sentir dolor y el sembrarnos en la cabeza que toda acción que teníamos que llegar con un miedo controlado, ¿no? Entonces es una herramienta que se puede utilizar para bien y para mal. No sé qué opinen ustedes. Sí, yo creo que tienes absolutamente toda la razón en lo que estás diciendo y exacto, el miedo nos puede llevar a movernos, a movilizarnos, a estar alertas, también nos puede congelar, nos puede paralizar, ¿no? Nos puede obstaculizar nuestra capacidad de pensar. Está este fenómeno que se llama inhibición cortical y es cuando el miedo de alguna manera inhibe nuestra capacidad de pensar. Y por supuesto es algo que se utiliza o que muchas personas la utilizan para dominar a otras personas. Y quizás parte del entrenamiento o de... Es curioso, José, ¿no? Porque es algo que no nos enseñan en la escuela, que no nos enseñan en la casa. Este, tenemos miedo y pues, ya no tengas miedo, no va a pasar nada. Pero pues, ¿cómo manejo? ¿Cómo controlo? Me imagino que tú en el ejército aprendiste una serie de técnicas, ¿no? Tanto para controlar el miedo como para ejercer miedo, o sea, todo lo que hay alrededor de esta emoción. De la milicia, sí. ¿No? Sí. Y algo bien importante que dice Gamaliel aquí es que lo podemos entrenar, ¿no? Y eso está padre, ¿no? Obviamente no estamos en las condiciones o aparentemente no estamos en las condiciones de supervivencia a lo mejor de una batalla, ¿no? Pero pues sí son condiciones, a lo mejor ahora que lo estoy diciendo, a lo mejor sí son similares, ¿no? Porque realmente pues lo que viene, a lo mejor no sabemos, no entendemos exactamente qué es lo que viene. Como dice Alex, hacemos una visión del futuro, ¿no? Recordamos el futuro de alguna manera y entonces, pero podemos entrenarnos para eso. Bueno, ¿Cómo? Adelante. Te escucho, Felipe. Sí, podemos entrenarnos para eso y parte de lo que queremos compartir un poco de nuestra filosofía o nuestra manera de ver las cosas es justamente cómo nosotros a lo mejor nos vamos entrenando, vamos haciendo brain hacks, ¿no? Vamos hackeando nuestro cerebro para que ese miedo no nos, como dice Erika, no nos detenga, no nos congele, no nos paralice, porque bueno, en mi caso, pues yo tengo toda una familia atrás, ¿no? Que depende de mí y yo no me puedo quedar congelado, no puedo quedar parado. Entonces necesito seguir avanzando y buscar las soluciones, ¿no? Y eso es parte de lo que, incluso ahora estamos hablando del miedo, pero los entrenamientos que hacemos, como dice Alex y Erika, los entrenamientos que hacemos, buscamos que la gente cambie la manera en la que administra sus emociones, incluso para que tome mejores decisiones, no solamente el miedo, ¿no? Yo tengo una pregunta, Gamaliel. ¿Qué haces tú en una situación de extremo? ¿Qué aprendiste a hacer tú en una situación de miedo extremo? Sería lindo que nos lo compartieras. Porque además, o sea, vamos,
la idea es esto, que todos compartamos y aprendamos de todos. No somos expertos, tenemos estudio, tenemos preparación, pero en realidad nadie es experto y por muy expertos que seamos, a veces frente a la situación incluso nos caemos. ¿De acuerdo? Estaba yo escuchando hace un par de semanas una entrevista que le hacían a un compañero en Sydney, creo que él vive en Sydney, es un entrenador de HeartMath, así como súper picudísimo, pero de repente pareció que tenía COVID y él compartía que todos los años que había estado entrenando se le vinieron al suelo frente a la perspectiva de estar en un riesgo de muerte por su edad y por sus condiciones de salud. Entonces, habemos personas más informadas que otras, no habemos expertos y siempre podemos aprender unos de otros. Así es que yo de verdad amaría poder escuchar qué haces tú o qué hiciste tú en alguna de esas situaciones de miedo extremo y cómo lo manejaste. Y sería interesante. ¿Y cómo aplicas eso tú ahora en tu vida? Bueno, mira, algo bien importante, algo que como soldado del ejército, uno no se da cuenta. El entrenamiento y la preparación psicológica va encaminada siempre a trabajo en equipo. Eso nos ayuda mucho para que nosotros, a través del miedo o la seguridad de otros, podamos ir avanzando, ¿no? Entonces, eso es en situaciones de riesgo, ese miedo lo empiezas a compartir y ese miedo se empieza a volver una fuerza cuando sientes que estás o que no estás solo, ¿no? Claro. A pesar de que pueda existir una situación en la que estás poniendo en juego tu vida, si está la persona a un lado compartiendo ese miedo y apoyándote o apoyándose para enfrentarlo, se quita. Y lo puedo aterrizar también en el fútbol americano, ¿no? El juego del fútbol americano es un juego de equipo, es un juego donde tienes que compartir esos miedos y esos miedos te llevan a ejecutar bien las cosas. Porque sabes que si tú lo haces mal, el de al lado lo pueden lastimar. Sabes que si tú lo haces mal, alguien te va a atropellar y te va a lastimar. Entonces, el enfrentar ese miedo, al compartirlo en equipo, disminuye. Pero también te lleva a que en el momento en que lo enfrentas o terminas de enfrentarlo, te das cuenta que tienes que prepararte mejor, ¿no? Entonces, es como un impulso, también como el resultado de haberlo enfrentado para seguir preparándote, ¿no? Así es como se enfrentaba el miedo. Ahora, de manera individual, pues está la familia, de manera individual están las necesidades, de manera individual, pues están los egos, las metas que uno quiere alcanzar para que se le quiten a uno los miedos, ¿no? Pero eso también creo yo que lo determina mucho el carácter de cada persona, ¿no? O sea, hay gente que a lo mejor no es tan audaz en ese sentido, no toma los riesgos por el miedo o no le interesa tomarlo porque pues no es parte de su camino. Entonces, pues de esa manera nosotros aprendimos a hacerlo, ¿no? Qué bonito. Alejandro, ¿alguien quiere opinar algo acerca de esto o compartir o ampliar esto que estamos platicando? Catherine. Por sugerencia. Okay. Sí, para allá vamos, Catherine. Sí. Gabriel, muchas gracias. Gracias. Y uniendo un poco la pregunta de Catherine con lo que dice Gamaliel. Se puede educar o se puede ir entrenando la manera en la cual respondemos a las emociones. No es tanto entrenar la emoción, porque es lo que sucede en nuestro cuerpo cuando nos emocionamos, como es el miedo o el amor, es uno. Pero exactamente, el miedo no se quita,
lo que nosotros estamos viendo es que puedes entrenar la respuesta que tienes enfrente a la situación. Y ahí viene lo que estabas preguntando realmente. Cuando Gamaliel comenta que en el ejército él puede afrontar ciertas situaciones donde normalmente la gente puede tener miedo, es que está entrenando su comportamiento y se vuelve un temor activo que, por ejemplo, un bombero cuando está combatiendo el fuego, por supuesto que tiene miedo. Solo que está controlando y ha sido entrenado para tener una emoción activa. Cuando un paramédico va a un accidente y está auxiliando a alguien, por supuesto que tiene miedo de que se vaya esa vida, pero está controlando para actuar. ¿Cuál es la situación o cuál es el punto aquí? Es que lo que nosotros estamos definiendo como miedo y estamos dejando que esa emoción nos invada, normalmente nos bloquea. Déjenme comentarles algo que les he dicho, que yo soy fanático del estoicismo. El estoicismo tiene algo que se llama momento mori. ¿Y cómo pierdes el miedo a morir? Que mucha gente dice, se me acercan mis días o mañana puedo morir. Es que en la mente de los estoicos, Alejandro Magno, ¿no?, que sí era pensar que revivir el momento en el cual podría morir. Entonces, en su momento ya había hecho todo el duelo para morir. Cuando haces ciertos duelos, no necesariamente morir, sino haces los duelos de un bombero que está trabajando y combatiendo el fuego, y él en su mente ha pasado por muchas veces esa situación, entonces ya no lo sufre, ya no lo está sufriendo. A donde voy con esto, uno, es que entrena el sentimiento para que no vivas angustiado en qué es lo que va a pasar mañana, sino entrena el sentimiento una forma, muchas. Lo que a mí me ha resultado es que entrenas la sensación, experimentas y resuelves que lo peor que puede pasar en realidad no es tan malo. Y se te abre la mente para resolverlo. Donde voy con esto, Caterina, es que, como dice Gamaliel, en el ejército, él entrenó su comportamiento para que pueda tener un temor activo, para que pueda reaccionar ante actividades sin que lo invada el temor y que salga avante de eso, ¿no? Entonces, hay formas diferentes, pero una de las cuales es que podamos nosotros entrenarnos, entrenar la emoción, que no nos invada, y que nuestro comportamiento y nuestra respuesta a ese miedo, pues no nos lleve a actuar de una forma desordenada. Y bueno, hay también, y sigo un poquito más, gracias Alex, sigo un poquito más, quiero poner mucho el acento en lo que dijo Gamaliel, en esta parte del equipo y de mantenernos juntos y de tener un propósito de unión. Cuando estamos cuidando de otras personas, nos salimos un poco de nosotros mismos, y eso de sobre importancia que a veces le damos a las cosas que estamos viviendo, y entonces al salir de eso podemos salir del temor y podemos encontrar caminos. Sin embargo, hay algo que es importante cuando una emoción incrementa en intensidad, porque pues hay de poquito miedo a mucho miedo, ¿no? Y a veces cuando una emoción incrementa de intensidad, nos incapacita para que pensemos con claridad. Y sí hay una técnica muy, muy, muy sencilla que, por supuesto, Felipe, en la ventana que abre todos los días a las 6 de la tarde, Felipe, ya por favor das tu anuncio, pero en la ventana que abre él nos acompaña y nos guía en esta técnica con distintos temas. Cuando nosotros empezamos a respirar un poquito más pausadamente y un poquito más profundamente de lo que normalmente lo hacemos, nos bastan 2 minutos
para que entonces nuestro sistema nervioso empiece a equilibrarse y la intensidad de una emoción incómoda, estamos hablando del miedo, disminuya. Cuando nosotros tenemos miedo, se activa nuestra respuesta de estrés y entonces hay un montón de cambios fisiológicos que nos alteran y por supuesto alteran nuestra capacidad de pensar con claridad. Entonces, un primer paso siempre cuando estamos lidiando con una emoción que nos incomoda y que lo vamos a repetir a lo largo de este programa muchas veces, porque además solamente así el mensaje le entra al cerebro, es respirar un poco más lento y más profundo y también enfocarnos en nuestro corazón, porque nuestro corazón se sabe a través de muchos estudios científicos, de alguna manera regula todos los ritmos de nuestra fisiología. Y cuando nos enfocamos también en el corazón, nos desenfocamos de esos pensamientos que se convierten en, ¿cómo diríamos? Loops, estos circuitos, estos torbellinos de pensamiento que ya alimentados por la memoria emocional de la que hablaba Alejandro hace un momento o por la realidad y la intensidad de lo que estamos enfrentando. Entonces, todo este montón de información y de emociones que se exaltan en nosotros nos impiden ver con claridad y acceder a nuestros mejores recursos. Entonces, ese en principio es una técnica infalible, es maravillosa. Y quizás cuando podemos bajar la intensidad de ir a nuestro corazón, entonces podemos ver con más claridad esta bondad de lo que platica Gamaliel, de acceder a nuestras redes sociales, de decirle a las personas, bueno, yo no sé cómo hagan ustedes, ¿no? O sea, pero yo hablo con mi familia y digo, necesito tantita compañía o tengo duda en cuanto a esta cuestión económica. Estamos pasando por cosas muy difíciles. Hay personas que están perdiendo sus casas por créditos que ahora ya no pueden pagar, están perdiendo familiares amados, y las emociones son muy fuertes, son nos rebasan. Y creo que ir al corazón y respirar nos ayuda en un principio a aprender a hacer este ejercicio, entrena en principio a nuestra fisiología junto con otros ejercicios más, a empezar a trabajar con el miedo, pero unirnos también es algo importante, porque puedo yo sin miedo, pero sola, sin nadie alrededor, no me voy a poder sostener mucho tiempo. Así como tampoco me puedo sostener mucho tiempo rodeada de gente y dejando que el miedo me inunde. Son cosas que se van acompañando unas con otras y me encantaría poder escuchar a otras personas que nos platicaran a qué les da miedo o cómo lidian con su miedo. Sí, y algo importante también que incluso lo platicábamos nosotros en off, o sea, hace unos días, no necesariamente estamos buscando quitar el miedo, porque no necesariamente eso lo vamos a lograr, ¿no? Comenta aquí Catherine que el miedo no se quita por conceptos de la mente. Realmente no estamos buscando quitar el miedo, más bien es cómo administramos esa emoción. Las emociones no las podemos aplastar, no las podemos eliminar. Tenemos que aprender a vivir con ellas. Y hay una autora que se llama Mel Robbins, que habla de la regla de los 5 segundos, y entre otras cosas. Ella, en su teoría, ella dice que el miedo es como estar exaltado por algo, entusiasmado, ¿no? El estar exaltado por el miedo es muy similar a estar exaltado cuando estás entusiasmado. La única diferencia es lo que tu cerebro está diciendo. Entonces una de las herramientas que ella promueve para manejar el miedo es, ok, ya estás sintiendo a lo mejor que estás respirando más fuerte o a lo mejor que las manos te sudan. Bueno, lo que está por venir a lo mejor es algo mejor de lo que tenías, ¿no? Y entonces eso te lleva a vivirlo o a enfrentarlo con más entusiasmo y no con miedo, porque en ambos el ritmo cardíaco se acelera, las manos te sudan, tus pupilas se dilatan, ¿no?
Y algo importante es que también no queremos como decir, oye, nosotros tenemos la verdad absoluta, ¿no? De ninguna manera. Lo que estamos buscando también es compartir cómo lo hacemos nosotros, cómo recomendamos a lo mejor que se haga, pero a lo mejor a Gamaliel le funciona una cosa, a Mónica otra, a Evangelina otra, y a Catherine Heart Coherence le funciona, ¿no? Entonces, realmente Hay quien cada escribe, quien, exactamente, no hay un script. hay quien pinta murales, hay quien escribe poemas. Y Hornea, a mí me gusta hornear, ahora me dio por hornear, entonces hago pan artesanal, ¿no? Entonces, pues así vamos manejando el estrés, ¿no? De diferente manera. ¿qué es lo que te da más miedo, Felipe? ¿Qué es lo que más? No me he metido a pensar en eso. Hay muchas cosas que me dan miedo, pero seguimos adelante. Así como no trato de no enfocarme en qué es lo que me da miedo, más bien en qué es lo que me da alegría, qué es lo que me da entusiasmo y qué me motiva a seguir adelante, ¿no? En esta situación sí me da miedo contagiarme, sí, me da miedo que se contagie mi familia también, entonces pues no salgo. Y eso creo que es algo que el gobierno se tardó en hacer, que fue darle miedo a la gente para que la gente deje de salir. Y todavía hoy fui forzado a ir al banco, estuve 2 horas y media en el banco esperando a que me atiendan, porque es la mitad del personal y bueno, además tenemos que estar separados, ¿no? Es todo un caos, ¿no? Pero estuve 2 horas y media ahí y todavía hay mucha gente en la calle que anda como si no pasara nada, ¿no? Corriendo, sin cubrebocas, gente que entró al banco sin cubrebocas y yo le decía a la gerente, oye, pues no, que no está permitido, ¿no? Realmente todavía hay gente que no le tiene miedo a esta enfermedad, entonces pues es probable que si no hay suficiente miedo, pues los contagios sigan aumentando, ¿no? Entonces sí es algo que a mí me da miedo, pues sí, por eso estoy en casa. ¿Y tú y Alex? A mí que me da miedo. Este, a mí me da miedo. A mí me da miedo que esto afecte tanto a la gente y quizás por eso me uno a estos espacios. Es mi manera de poner mi granito de arena. Me preocupa, me da miedo, me acongoja que afecte tanto a la gente, que la gente empiece a perder su compostura, y empiecen a ver pues otro tipo de problemas, ¿no? Otro tipo de problemas, descontrol. Me da miedo el descontrol, me da miedo el caos en general. O sea, no es una cuestión que tenga que ver con lo que está pasando ahorita, pero ahorita se magnifica, que no sé si es algo que les pasa a todos ustedes, ¿de acuerdo? O sea, lo que yo soy, tanto bueno o como malo, veo que en estos momentos se magnifica enfrente de mí y es así como que me estoy topando conmigo misma en toda mi extensión. ¿Me explico? O sea, siempre me ha dado miedo la incertidumbre y el caos, aunque tengo esta otra parte donde digo, es donde saco los mejores recursos de mí misma, pero me da miedo, ¿de acuerdo? Y ese miedo ahorita se magnifica y veo, por ejemplo, cómo se magnifican las emociones de las personas y eso también es algo que me parece interesante. Exactamente. Y es la manera en la que vamos lidiando con nuestra emoción, ¿no? Fíjate que aquí en el Facebook hay una persona que se llama Soraya. Muchas gracias, Soraya, por estar aquí. Ella dice, buenas tardes, soy enfermera y la mayoría del tiempo lidiamos con esta emoción y la vemos en los pacientes, pero en esta ocasión lo veo reflejada en compañeros, incluso en mí misma. Es el miedo a morir, miedo a que las cosas se compliquen y que el cuerpo no resista. Wow. Y se requiere mucho valor caminar con eso todos los días. Alejandro. Sí, estoy siendo empático y estoy transportándome tus zapatos lo que yo pueda hacer, ¿no? Y
Y sí, una de las cosas que que nos genera también más miedo es cuando nos transmite los demás. Es decir, nosotros tenemos una incertidumbre de que no sabemos qué va a pasar y eso nos genera ansiedad y miedo. Pero sobre todo es de que también el miedo es transmisible. Se acabó el papel de baño, la gente compró, tenía miedo de que ya no hubiera. Se vació los centros comerciales, se vaciaron. Y genera como una transmisión de todos. Puede ser que tú a lo mejor no tenías miedo, pero viendo que tus compañeros tienen ese temor, te contagiaste. Y me parece que es una de las condiciones que hace mucho más grande la realidad. El miedo y la paranoia y la desesperación y la angustia que tenemos. Me parece que es muy importante tener ese miedo, pero me parece también importante tener la justa dimensión de lo que es. Tratar de tener esa serenidad y esa paz y ese cuidado que requiere la situación actual. Sin embargo, contaminarnos con ese miedo que nos da una angustia para vivir, es cuando nosotros tomamos decisiones pues erróneas. Siendo empático contigo, primero es, siento mucho que pase eso. Siento mucho que vayas al hospital y que tengas ese sentimiento, que tus compañeros tengan ese miedo. Y yo pediría encarecidamente que, primero, gracias y porque estás ayudando. Y segundo, es de que en algún momento pudieras tú darle esa prueba de realidad de que no estás magnificando el miedo, de tal manera de que te pueda ayudar, a que puedas ayudar a más, que tú te puedas ayudar y que no te contamines. Y sobre todo es de que puedas lidiar con este periodo lo mejor posible, sin esa angustia que te desborde, que puedas dormir, que puedas descansar, que puedas ser lo más llevadero. En este discurso no trato de decir que el miedo no existe, existe y es latente. Simplemente hacerlo un poco más llevadero. Y te agradezco mucho porque creo que cuando la gente habla y cuando lo expresa como tú lo hiciste, como que te libera. Sí. Y es la forma de encontrar algunas soluciones. Y si no las encuentras, simplemente deja salir la presión. Y eso principalmente ayuda, y ayuda bastante, ¿no? Sí, algo que también escucho en este mismo ejercicio que nos invita Alejandro de ser empáticos es, y bueno, he tenido oportunidad de estar en hospital, no como doctora, pero he tenido momentos vitales de muertes, de enfermedad, con una sola persona y se siente el miedo, con una sola persona. No nada más se siente el miedo, se siente la tristeza, se siente la impotencia, se siente el dolor. Yo creo que nos estás compartiendo de tu miedo y hay una parte donde efectivamente se contagian todas estas emociones, pero también creo que hay muchas otras al mismo tiempo que debes de estar, con las que debes de estar tratando de lidiar y y no es un escenario fácil, porque estar en una unidad hospitalaria donde están muriendo muchas personas, no nada más da miedo, debe de dar mucha impotencia y mucho dolor. Y ahí es donde lo que benditamente Gamaliel nos vino a compartir el día de hoy y que agradezco muchísimo su comentario el día de hoy, es tienes a tus compañeros donde efectivamente tenemos que en equipo, tienen que en equipo ver qué tanto de ese miedo es miedo o es magnificar el miedo y estar juntos, estar juntas, acompañar el dolor, acompañar, cuidar unos de otros, porque es lo que nos ayuda a sobrevivir. Quizás uno de tus compañeros está más cansado y tú no tanto y le puedes decir, descansa un poco, yo aquí te hago el paro, no sé cómo funcionan las cosas dentro del hospital o tú eres la que está cansada
abrir y hablar de lo que está pasando y no contenerlo y contenerlo. No tienen que ser fuertes, tienen que ser humanos. Y en ser humanos, porque todos no tenemos que ser fuertes, no tenemos que no tener miedo. Somos humanos. Y este miedo, hablarlo, nos hace sentir que estamos juntos, si no en el mismo barco, y en la misma tormenta. Y de verdad te agradezco mucho lo que dices porque toca una de las partes más sensibles de lo que todos estamos viviendo, ustedes dentro del hospital o de las unidades de COVID, otros esperando que nos digan si nuestro enfermo murió ya o se va a salvar, y otros sencillamente con otras cosas, ¿no? Así es que gracias, de verdad, muchas gracias, porque además sin ustedes, quién sabe qué estaría pasando. Claro. Oye, muchas gracias, Erika, también por tu sinceridad y tu honestidad y las emociones que estás transmitiendo. La verdad es que también soy empático, o trato de ser empático, también contigo y también con nuestra enfermera, Soraya, ¿verdad? Soraya. Soy malo para los nombres. Hoy también nos comenta aquí Abedul, bueno, que está como Achoa Velarda, creo que es Abedul. Dice, a mí me da miedo no encontrar trabajo por la contingencia y también que la situación social se salga de control por desabasto de alimentos o saqueos, ¿no? Y a lo mejor ahí yo iría un poquito a lo que decía Alex, ¿no? De esas memorias del futuro que estamos haciendo. O sea, en Brasil hay un dicho que se dice, no sé cómo se diga aquí en México, pero no se pongan la carreta enfrente de los burros, ¿no? O de los caballos, no sé si aquí también se dice. Entonces, realmente, pues no hay que poner, creo yo que no hay que poner la carreta enfrente de los burros. Lo que sí creo es que sí va a cambiar nuestra percepción de las necesidades y creo que nos vamos a ajustar a las necesidades básicas, ¿no? Como decía Balú, ¿no? Tengo una pregunta. Sí. En un escenario semejante, ¿qué podríamos hacer? O sea, quizás el ejercicio para hacer es que nos preguntáramos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué haría yo si hubiera una revuelta? ¿Qué haría yo si empezaran a escasear los bienes económicos? ¿O qué podría yo empezar a hacer ahorita para alargar esta situación, para asegurar un poco más la economía? O sea, el miedo ahí está y el miedo nos da este mensaje, ¿no? Hay algo que puede suceder. Puede ser una fantasía o puede ser una realidad. Ahorita no sabemos. Entonces, quizás preguntarnos, o sea, incluso si tú tuvieras un hermano que tuviera más miedo que tú, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías a tu hermano si tuviera este miedo? ¿Me explico? Yo me hago esas mismas preguntas porque comparto tu miedo, o sea, sí me preocupa que empiecen a haber levantamientos. Y entonces, me acuerdo que este, mi papá, pues le tocó una guerra a mi papá, entonces de repente cuando habían problemas, pues sí compraba un poquito más de frijoles y de arroz. De acuerdo, y me daba mucha ternura porque le decía, papá, ¿por qué tanta azúcar y tanto frijol y tanto arroz? Y me decía, porque están habiendo problemas en el país, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer, no? ¿Con qué personas nos podemos apoyar? ¿Con qué personas contamos? ¿De qué maneras podemos servir? Si nos llega, pues nos va a llegar, ¿no? ¿Hacia dónde nos podemos mover si es que nos podemos mover? Este, el miedo nos invita a hacernos muchas preguntas en vez de quedarnos ahí. Alejandro es muy bueno para las preguntas. Sí, en realidad, eh, fíjese que con respecto al miedo, me gusta mucho a mí una técnica en donde te haces 3 veces la pregunta. Entonces, pregúntate por lo menos 3. Cuando lo haces
19 veces empiezan a salir respuestas muy interesantes. ¿A dónde voy con esto? ¿Por qué tengo miedo? Bueno, pues porque voy a tener dinero si esto se alarga. ¿Y Porque qué tengo puedo hacer? Y tengo miedo de eso, porque no sé hacer otra cosa. ¿Y por qué no sabes hacer otra cosa? He hecho todo esto toda mi vida. ¿Y por qué? Y empiezas y empiezas. Entonces, de alguna manera, cuando llegas al punto en decir, porque soy valioso, ¿qué hago para ser valioso? ¿Qué hago para tener un ingreso? Empiezas tú mismo a quitarte un poquito el miedo porque descubres realmente lo que puedes hacer. Hace unas conferencias de las que yo estaba con Felipe, platicábamos, es que yo estaba muy ansioso y tenía mucho miedo de unas presentaciones que iba a hacer trabajo. Y principalmente era porque pues, tenía miedo de no ser lo suficiente. Entonces, eh, eres suficiente. Hasta ahora has sacado a familia adelante, ahora has ganado dinero de alguna manera y creo que puede ser suficiente, todos podemos ser suficientes. No trato de hacer un speech motivacional. Lo que trato de decir es que en este caso lo que me ayudó a mí es saber qué es lo que soy valioso, qué es lo que la gente está dispuesta a pagar por hacer, porque yo haga y que siga haciendo y me dejó mucho más tranquilo, me quitó el miedo. O sea, a lo mejor la reflexión que yo invito a hacer es a preguntarse varias veces ¿por qué? ¿Por qué o para qué? Y encontrar la respuesta de decir, bueno, ¿cómo salgo de esto? Y bueno, la técnica es que en realidad, después de la parte 15, 19 respuesta, tienes unas contestaciones muy interesantes. Muy, porque en realidad es que estás desnudo contigo. Encuentras la dimensión y la prueba de realidad de lo que es el miedo. Vas a encontrar cuál es la raíz principal de tener miedo y le quitas el sobreequipaje que tiene. Vas a tener tu propia respuesta entonces. Sí, exacto. Agarro mi papel, agarro mi lápiz y empiezo a escribir. Me imagino que es mejor estarlo escribiendo que estarlo pensando, ¿no, Alex? Sí, totalmente, totalmente. Y entran ideas bien interesantes y a veces te ves al espejo encontrando muchas respuestas. Yo lo que veía es que personas que me dicen, claro, los que a lo mejor si vas a trabajar y normalmente pasabas mucho tiempo chateando y en el Facebook, no me imagino el miedo que pueden tener esas personas, porque dices, bueno, que soy valioso, que era valioso. Pero si tú eres el mejor vendedor de la empresa, o eres el mejor vendedor de la empresa, dices, estoy seguro que soy un extraordinario vendedor y el mundo necesita ventas. Y diferentes industrias. Soy extraordinario vendiendo. Y yo hago que la gente tenga más recursos, por supuesto. Igual, no trato de ser una plática motivacional, sino lo que me ha funcionado a mí de una técnica que en realidad me da resultados. Y luego, y luego suceden cosas muy locas. En mi vida he andado como José José, es que he andado de acá para allá, fui de todo y sin medida. Entonces, bueno, puedo relatarles que en dos momentos de mi vida me he encontrado prácticamente, bueno, alguna vez llegué a dormir en mi coche, ¿de acuerdo? Y llegaron a pasar algunos días en los que prácticamente no comía. De hecho, en las películas, cuando se filmaban películas allá como los 1990 y tantos, ya no sé si todavía se sigue haciendo, los sábados había una cosa que le llamaban el sapo. Y entonces resulta que hacían un consomé de pollo con menudencias y cebolla y cilantro, que era la cosa más rica del mundo. Y de repente, pues yo me iba al sapo porque era donde yo podía comer. Ahí iba yo a tener algo de comer, ¿de acuerdo? Y yo sé que cuando tenemos que cuidar a una familia es como mucho más complicado, pero no saben ustedes en momentos de verdadera desgracia
las manos que aparecen. No quiere decir que dependamos de las manos, porque no podemos sentarnos a esperar a que venga una mano y nos rescate. Hay que nadar, pero aparecen manos. Y es, o sea, ahorita lo digo y ay, ya casi voy a llorar. Soy una persona medio sensible, pero aparecen manos. O sea, me acuerdo un día, tenía coche, no tenía que comer, pero tenía mi coche y lo apreciaba mucho porque pues de ahí con él trabajaba, ¿no? Pero el señor de la pensión, de repente una noche, la pensión era una casa de adobe con metal, cartones arriba. Así vivía ese hombre con su familia adentro. Iba yo saliendo y entonces un olor a frijoles que bueno, ¿qué quieren que les diga? El olor a frijoles más delicioso del mundo. Digo, qué rico huele. Y me dice, hicimos frijoles, señito, ¿usted gusta? Y entonces me comí 2 platos. O sea, cuando me dijo que si quería más, le dije, ¿se podrá, por favor? Los 2 platos de frijoles más deliciosos que me he comido en la vida y el gesto, de los gestos que más me han tocado el corazón y que cuando me muera me voy a llevar en el alma. Esas manos que aparecen, que no vienen más que de extraños, que incluso parecen que tienen menos capacidades y menos recursos que otros. ¿Me explico? Vienen cosas y ahí es donde la humanidad cobra sentido. O sea, no sabemos con qué nos vamos a encontrar, pero no necesariamente nos vamos a encontrar con cosas terribles. Quizá vamos a encontrar cosas que nos emocionen muchísimo. Gracias, Evangelina. Quizás vamos a encontrar cosas que nos emocionen mucho. De verdad, en 3 ocasiones de mi vida, en 3 ocasiones, ya me he caído 3 ocasiones de nada. Y el llanto de que alguien me arrime un plato de comida ha sido lo que me ha levantado y ahí me vuelvo a contactar con Gamaliel y decir, es el otro. Y entonces, si nosotros también podemos hacer el otro para muchos otros, eso está, perdón por mi francés, pero eso está muy chido. Ya no voy a decir más. Justamente, ¿no? Y por eso este espacio se llama Juntos Podemos, ¿no? Una pregunta. Adelante, Gamaliel. Ustedes que son expertos en estos procesos, ¿es válido generar miedo para alcanzar resultados? A veces sí. A veces sí. Yo creo que podría haber ahí la validez, a lo mejor tendría que ver con la parte moral, ¿no? O sea, obviamente si generas un miedo y entonces ocasionas que alguien se dañe por ese miedo o que una persona renuncia a lo que tiene por ese miedo, ¿no? Por ejemplo, hay gente que, o sea, he escuchado historias, por ejemplo, de gente que renta casas aquí en Zona Esmeralda y a los 5 años dice, ya no me voy a salir. Y entonces, pues llegan los dueños de las casas a querer sacarlos y no, pues salen con pistolas y salen armados y todo, entonces ahí están generando el miedo para alcanzar su objetivo. En ese momento, pues deja de ser moral, ¿no? Pero probablemente nosotros como coaches incluso buscábamos que nuestros jugadores sintieran miedo de alguna manera, como decías hace un rato, para impulsarnos a mejorar, ¿no? A impulsarnos a rebasar nuestros límites físicos, ¿no? Entonces, a lo mejor, ¿no? Y depende del estilo terapéutico, Gamaliel. Yo no, o sea, te dije sí, yo no recurro al miedo, es algo a lo que no me gusta recurrir. Pero en adicciones, por ejemplo, conozco excelentes terapeutas en adicciones, uno en particular, y a veces, pues decirle a tu paciente, pues te vas a morir. ¿Me explico? O ya lo perdiste todo, ¿qué más quieres perder? O sea, o te vas a quedar sin nada. O sea, aún no sé exactamente cómo maneje, pero él dice, él comenta en el entrenamiento que da para adicciones, que el miedo es una herramienta importante muchas veces para sacar a alguien de una conducta autodestructiva. Entonces creo, Gamaliel, que no hay extremos en la vida, que además eso es algo que siempre nos pasa, ¿no? O sea, yo hago tal ejercicio y entonces con este ejercicio voy a hacer esto y voy a ser feliz.
No, necesitas muchas otras cosas más. ¿De acuerdo? O si somos de la derecha, entonces vamos a tener un país maravilloso. No podemos ser totalmente de derecha ni totalmente de la izquierda. Creo que los extremos, está este axioma, ¿no? De Apolo en el oráculo de Delfos, y es que los extremos no son buenos. Entonces, decir que generar miedo puede ser bueno depende del contexto y de la intención y del fin para el que lo hagamos. Ese sería... Alejandro tendrá su... Me encanta escuchar, Alejandro. Claro, Camalia, yo utilizo las emociones para generar conducta. Entonces, el amor, la sexualidad, el miedo, las uso todo el tiempo. El punto es que, ¿cuál es el objetivo de usarlo? Si lo utilizas para manipular, y es el único tema, es el moral. En realidad es como si el agua fuera mala, ¿no? Pues si te cae una gota en la cabeza por 2 semanas, muy malo. Pues si tú dices, pero en un desierto para tomarla, muy bueno. El punto es, en realidad, ¿cuál es el objetivo de usarlo? El miedo. En este caso, yo lo que veo es, de forma moral, y yo que he hecho campañas políticas, en realidad es quitar el miedo. ¿Cómo podemos quitar el miedo para liberar las cosas? Y eso es en lo personal. Si me preguntas si es válido usar el miedo para motivar la conducta, yo lo hago todos los días para motivar la conducta, y te lo digo que no es en el tema moralmente malo, ¿no? Si a tu hijo le dices, mira, tocas ahí y te puedes quemar. Claro. Pero para que no te quemes, mejor utiliza un trapo o no te acerques a la cocina y listo. Entonces le estás quitando el miedo y estás generando una conducta. Entonces, para responder así como muy rápido, ese es el contexto. Nada es bueno o malo en las emociones, sino en realidad es el resultado de la conducta, ¿no? ¿El amor es bueno o es malo? Si se lo dices a una novia tóxica, es malo. Si es algo muy cercano y es hermoso, armonioso, genial. Excelente, pues oye, pues muchas gracias Alex también y Erika por ahí compartirnos la información. Ya son 7:45, entonces pues agradezco a todos los que están participando. Me gustaría si gustan poner sus cámaras, si alguien más quisiera comentar algo, hacer alguna otra pregunta, lo agradecemos. Hola. Y yo en unos minutos me uno a un grupo que tenemos de justo lo que decía Catherine, de hacer ejercicios para conectar con el corazón. Hay información ahí en mi página y quería compartirles un poco y para que a lo mejor tomen dato de quiénes estamos aquí. ¿Cómo se ve? ¿Se ve bien, Alex? ¿Sí? Muy bien. El Photoshop hace maravillas. No es cierto. Pues eso somos nosotros. Ahí están nuestras páginas de Facebook. La mía es Felipe Moreira Mentoring. Erika Landa es Erika Landa tal cual. Y Alejandro es Alex Oficial, ¿no? Alejandro Oficial. ¿Sí? Manzano Oficial. Alex Manzano Oficial, perdón. No se veía. Vamos a quitar esto. Okay, Alex Manzano Oficial. Síganos ahí en Facebook, denos like. Pero también si tienen cualquier otra pregunta, cualquier otra duda, si quieren que nos acerquemos a ustedes, acercarse a nosotros y a lo mejor que les ayudemos en un manejo de alguna emoción o algún tema especial que ustedes tengan, pues estamos a disposición, ¿no? Y creo que algo que a mí me está quedando de este encuentro de hoy es justamente eso de abrazarnos y ayudarnos mutuamente y tender la mano a los que la necesitan.
Gracias, Erika, por ese ejemplo y juntos podemos hacerlo. El jueves que entra. Y bueno, también si hay algún tema que quieran hablar específicamente para el jueves de la semana que viene, pues con todo gusto lo abordamos y pues estén atentos ahí para que les compartamos los temas de las siguientes reuniones y gracias a todos por estar aquí, gracias por sus comentarios, por escuchar y por ser parte de este cambio, ¿no? Y gracias, Erika, y gracias, Alex, por ser mis cómplices en este intento de poner nuestro granito de arena, ¿no? Son mis cómplices que me dan fortaleza también. Los quiero. Y gracias. 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 Saludos a todos. Un placer, gracias. Gracias. Gracias, Gaby. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Gracias, Erika, Alejandro. Gracias, Ma. Gracias, María. Muchas